Siempre he sido de planificar. Así es mi naturaleza. Cuando mis padres anunciaron, hace 6 meses, nuestro viaje familiar anual a la Costa de la Luz, empecé de inmediato a imaginar cada detalle en mi mente. Ya podía sentir la cálida arena entre mis pies y saborear el aire salado en la boca. Este año iba a ser especial, hacía tiempo que no estábamos todos juntos desde que mi hermana Sara tuvo a su segundo hijo. Soy Tomás, por cierto. El del medio. El pacificador. El que siempre se esfuerza porque todos estén contentos. Es un papel que he desempeñado toda mi vida y, sinceramente, me gusta. O al menos, eso creía. Desde el momento en que papá envió el mensaje grupal sobre el viaje, me comprometí por completo. Empecé a hacer una lista de cosas para empacar en mi móvil, añadiendo cada vez que se me ocurría algo que podríamos necesitar. Protector solar, toallas para la playa, esa novela que llevaba tiempo queriendo leer. Incluso salí a comprar un par de bañadores nuevos, imaginándome descansando junto a la piscina de la casa de playa que siempre alquilábamos. Cada noche me tumbaba en la cama y visualizaba cómo se desarrollarían los acontecimientos. Mamá insistiría en preparar su famosa sopa de almejas al menos una vez durante la semana. Papá nos sacaría de la cama al amanecer para dar un paseo por la playa, quejándose en tono cariñoso de que ya nos habíamos ablandado. Los hijos de Sara, la pequeña Emilia y Javier, construirían castillos de arena y se reirían a carcajadas mientras las olas les lamían los pies. ¿Y yo? Estaría allí, en medio de todo, absorbiendo cada instante. Quizás hasta encontraría tiempo para tener esas conversaciones profundas con papá que en casa nunca parecen suceder. O, por fin, enseñarle a mamá a usar su smartphone sin tener que llamarme cada 5 minutos. A medida que pasaban las semanas, mi entusiasmo crecía. Empecé a visitar la casa de mis padres con más frecuencia, supuestamente para ayudar con la organización, pero en realidad solo para disfrutar de la anticipación. Mamá se sentaba en la mesa de la cocina, rodeada de folletos y recortes, murmurando sobre reservas en restaurantes y itinerarios de actividades. Tomás, cariño, decía, alzando la vista tras sus gafas, ¿crees que deberíamos reservar el tour para ver delfines para el martes o el miércoles? Yo me sentaba, tomaba una galleta del siempre presente plato en la mesa y me sumergía en la conversación. Pues, el pronóstico del tiempo pinta mejor para el miércoles, respondía sintiéndome importante y necesario. Además, eso nos da un día para instalarnos primero. Papá entraba vagamente, meneando la cabeza con afecto ante nuestro frenesí organizativo. Ustedes y sus horarios, ¿no podemos ampliamente dejar que las cosas fluyan de una vez? Decía entre risas. Pero yo sabía que lo apreciaba. Papá siempre había sido el espontáneo, pero incluso él admite que las cosas marchan mejor cuando mamá y yo tenemos todo bien planeado. A medida que se acercaba la fecha de salida, el chat familiar se llenaba de mensajes entusiasmados. Sara enviaba fotos de los nuevos juguetes de playa que había comprado para los niños. Mamá compartía enlaces a artículos sobre las mejores heladerías de la zona. Yo intercalaba actualizaciones del tiempo y recordatorios sobre qué empacar. La noche antes de partir, apenas pude dormir. Me revolcaba en la cama, mi mente corría imaginando todas las posibilidades que nos aguardaban. Me imaginé tardes perezosas en la playa, partidas de minigolf llenas de competencia y juegos de cartas al anochecer en el porche mientras escuchábamos el romper de las olas a lo lejos. Finalmente, incapaz de contener mi entusiasmo, me levanté y revisé mi maleta por 100ª vez. Todo estaba perfecto. Estaba listo. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador, sintiéndome como un niño en la mañana de Navidad. Tomé mis maletas y me dirigí a casa de mis padres, donde nos reuniríamos todos antes de ponernos en camino. La entrada ya bullía de actividad cuando llegué. Papá apilaba maletas en el maletero de su todoterreno como si jugara a encajar piezas de Tetris, mientras mamá se movía de un lado a otro con una carpeta en mano, marcando elementos de su lista maestra. La furgoneta de Sara ya estaba allí, y podía escuchar los chillidos emocionados de Emilia y Javier desde dentro de la casa. Buenos días a todos, saludé, haciendo un gesto con la mano al salir de mi coche. ¿Necesitan ayuda? Papá me miró, limpiándose el sudor de la frente. Hey, Tomás. Justo a tiempo, ¿puedes traer la nevera portátil del garaje?
Te juro que mamá ha empacado comida para alimentar a un ejército. Me reí y me dirigí al garaje, sintiendo esa calidez familiar de ser parte de algo más grande que uno mismo. Esto era lo que significaba la familia: colaborar, trabajar en equipo y crear recuerdos. Mientras levantaba la nevera, y papá no bromeaba, pesaba 1 tonelada, oí la voz de Sara desde dentro de la casa. Mamá, ¿seguro que tenemos suficiente espacio? Quizá deberíamos haber alquilado un lugar más grande este año. Me detuve, frunciendo el ceño. ¿Un lugar más grande? Pero siempre nos quedábamos en la misma casa de playa. Ya era casi una tradición familiar. La respuesta de mamá se escuchó por la ventana abierta. No te preocupes, cariño. Tenemos mucho espacio. Tu padre y yo ocupamos la habitación principal, tú y Miguel tienen la segunda más grande para vosotros y los niños, y los gemelos comparten la habitación con literas. Casi se me cae la nevera. ¿Y yo? ¿Acaso no me habían olvidado? Con un creciente sentimiento de inquietud, volví a la entrada. Papá seguía cargando maletas y coloqué la nevera a su lado. Oye, papá, dije, tratando de sonar despreocupado, ¿en qué habitación me quedo yo? Papá se enderezó, con una expresión extraña en el rostro. Miró hacia la casa y luego de nuevo a mí. Pues, verás, comenzó, titubeando. Mi corazón se hundió. Papá, insistí, casi en un susurro. Él suspiró, apartándose una mano del cabello ralo. Mira, Tomás, hubo un pequeño error con las reservas. Pensamos que quizá no podrías venir este año, con tu nuevo trabajo y todo eso. Lo miré, sin poder comprender. Pero he estado hablando de este viaje durante meses. He estado ayudando a planearlo. ¿Cómo pudieron pensar que no vendría? Antes de que papá pudiera responder, Sara salió de la casa, con los brazos llenos de juguetes de playa. Al ver nuestras caras, pareció captar la tensión. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando entre nosotros. Papá abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí. Aparentemente, no hay sitio para mí en la casa de playa, dije, con la voz tensa de dolor y rabia. No hicieron mi reserva. Los ojos de Sara se abrieron, y por un instante, creí ver un destello de culpa en su mirada. Pero... Luego se rió, un sonido breve y cortante que se sintió como un golpe. Venga ya, Tomás. No es para tanto. Nosotros somos la familia de verdad, y somos más importantes, ¿no lo ves? Ja ja ja. Sus palabras me impactaron como un golpe físico. Di un paso atrás, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. La emoción y la anticipación que había acumulado durante meses se desmoronaron, dejando solo un frío vacío en el estómago. Miré a Sara y a papá, esperando que alguien dijera que todo era una broma, un malentendido. Pero papá simplemente se quedó allí, con la cara encogida de incomodidad y vergüenza. ¿Y Sara? Sara ya se daba vuelta, llamando a sus hijos para que se pusieran protector solar. En ese instante, todo cambió. La cálida y feliz familia de la que creía formar parte se volvió desconocida. El viaje que tanto había esperado se transformó de repente en una pesadilla. Respiré hondo, tratando de calmarme. Me voy, dije en voz baja, apenas audible por sobre el caos de maletas y niños emocionados. Papá extendió la mano, dudando en el aire entre nosotros. Tomás, espera. Podemos arreglar algo. Quizá conseguimos una cuna extra, pero yo ya retrocedía, negando con la cabeza. No. No iré a donde no me quieran. Me giré y caminé hacia mi coche, ignorando el repentino alboroto de voces tras de mí. Al meterme en el asiento del conductor, vi en el retrovisor a mamá salir de la casa, con una mirada confusa. Pero no esperé a escuchar lo que tenía que decir. Arranqué y salí de la entrada, dejando atrás las vacaciones familiares y quizá a la familia misma de la que tanto ansiaba formar parte. Mientras me alejaba, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes de texto, correos de voz, todos ignorados. No sabía a dónde ir, pero tenía claro que no podía quedarme.
La carretera se extendía ante mí, una cinta de asfalto que me alejaba del dolor y la traición, hacia un futuro incierto. El viaje familiar con el que había soñado durante tanto tiempo se esfumó antes de empezar. Pero quizá, solo quizá, otro tipo de travesía estaba a punto de comenzar. Mientras conducía lejos de la casa de mis padres, las palabras de Sara resonaban en mi cabeza como un disco rayado. Somos la verdadera familia y somos más importantes, ¿no lo ves? Ja ja ja. Cada repetición se sentía como una herida nueva, hiriendo aún más mi corazón. Me encontré recorriendo sin rumbo las calles conocidas de mi ciudad natal, Cartagena. El centro histórico, con sus encantadoras fachadas de ladrillo y árboles engalanados de yedra, que solían brindarme consuelo, ahora parecía extraño y poco acogedor. Pasé junto al río Segura, cuyas aguas turbias reflejaban mis emociones conflictivas. El teléfono seguía sonando sin cesar. Lo miré brevemente, llamadas perdidas de mamá, papá e incluso de Sara. Mensajes de texto que se acumulaban, probablemente mezclas de confusión, enojo y disculpas a medias. No pude obligarme a leerlos. Todavía no. Quizá nunca. Terminé en la playa de los Alcornocales, nuestro refugio local que había sido mi santuario desde la infancia. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla normalmente me calmaba, pero hoy me recordaba irónicamente la vacación que me estaba perdiendo. Aparqué y salí al arenal, mis zapatos formales hundiéndose torpemente en la arena. Ni siquiera me había cambiado de mi ropa de trabajo, tanta prisa había tenido por comenzar el viaje familiar. Buscando un lugar apartado de los pocos bañistas que disfrutaban del sol de la tarde, me senté pesadamente sobre la arena. Poco a poco, el peso de lo ocurrido empezó a calar en mí. Mi propia familia, esas personas en las que siempre pensé que podía confiar sin importar que me había dejado fuera. Y no solo me habían excluido, sino que lo hicieron de manera que dejaba claro que era, en el mejor de los casos, una ocurrencia secundaria. Traté de racionalizarlo. Tal vez solo había sido un malentendido. Quizá papá tenía razón y realmente pensaron que, por mi nuevo trabajo, no podía venir. Pero entonces volvieron a retumbar en mi mente las palabras de Sara, cortantes como cuchillas, desbaratando cualquier intento de justificación. Somos la verdadera familia. ¿Qué quería decir eso? ¿Acaso no se supone que todos debemos ser familia? Sentado en aquella playa, mientras veía las olas llegar y partir, los recuerdos empezaron a inundarme. Todos esos momentos en que me había sentido un poco fuera de lugar en mi propia familia. Las bromas internas entre Sara y mis padres que jamás comprendí. La forma en que a veces hablaban de eventos o decisiones como si yo ni estuviera presente. Siempre había dejado pasar esos detalles, diciéndome que era demasiado sensible. Pero ahora, con la cruda luz de las palabras de Sara iluminando todo, ya no podía ignorar el patrón. Recordé la boda de Sara hace 3 años. Estaba tan emocionado de ser parte de su gran día, de pararme a su lado como su hermano. Pero al momento de elegir el cortejo nupcial, ella eligió a su compañera de universidad como su hombre de honor en lugar de mí. Es que Jess y yo somos tan unidas, explicó con un encogimiento de hombros. Lo entiendes, ¿verdad? Yo asentí y sonreí, porque eso era lo que siempre hacía. Lo entendía. Facilitaba las cosas para los demás. O aquella vez en que mamá y papá decidieron reformar la casa. Convirtieron mi antigua habitación en una sala de juegos para los hijos de Sara sin siquiera consultarme. Bueno, ahora tienes tu propio espacio, dijo mamá cuando expresé mi sorpresa. Y los niños necesitan un sitio para jugar cuando nos visiten. Dolió, pero de nuevo tragué mi pena y me convencí de que tenía sentido. Sentado en esa playa, comprendí que no se trataba de un caso aislado. Era la culminación de años de exclusiones sutiles, de ser empujado a la periferia de mi propia familia. Y yo había permitido que eso sucediera, una y otra vez, siendo siempre el comprensivo, el pacificador, el que no provocaba conflictos. Con el sol poniéndose y alargando la sombra sobre la arena, tomé una decisión. Ya no podía seguir así. No podía fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Había pasado tanto tiempo intentando encajar en una familia que, aparentemente, no me consideraba esencial. Era momento de defenderme, aunque eso significara marcharme.
con el corazón pesado pero con una determinación renovada, me levanté, me sacudí la arena de los pantalones y miré el océano por última vez, inspirando profundamente el aire salado, antes de regresar a mi coche. Había llegado la hora de enfrentar la realidad. De regreso en mi apartamento, reuní el valor para escuchar algunos de los correos de voz que se habían acumulado. La voz temblorosa y confundida de mamá: Tomás, cariño, ¿dónde estás? Vuelve para que hablemos de esto. Papá, con tono áspero pero lleno de preocupación: hijo, sé que cometimos un error. Vamos a solucionarlo juntos. Y Sara, con un tono entre defensivo y culpable: Tomás, estás exagerando. Solo fue una broma. Deja de ser tan sensible y vuelve. Sus palabras, que antes me habían significado tanto, ahora sonaban vacías. No se disculpaban por haberme excluido, se molestaban porque había alterado sus planes al negarme a aceptar en silencio mi exclusión. Todo giraba en torno a su incomodidad, a su inconveniente, y no a mis sentimientos. Al llegar a mi apartamento, ya había tomado una decisión. No gritaría ni discutiría. No haría un escándalo. Simplemente establecería un límite y lo mantendría. Con las manos temblorosas, redacté un mensaje en el chat familiar: no iré de viaje. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no intenten contactarme por un tiempo. Yo me comunicaré cuando esté listo. Disfruten de sus vacaciones. Simple, directo, y mucho más difícil de enviar de lo que imaginé. Mi dedo dudó sobre el botón de enviar como si el tiempo se detuviera. Este era el momento en que dejaba de ser el pacificador y comenzaba a defenderme a mí mismo. Con un profundo suspiro, presioné enviar. La respuesta fue inmediata. Mi teléfono explotó en notificaciones. Llamadas, mensajes, más correos de voz. Lo apagué sin leer ni escuchar nada. Ellos ya habían tomado su decisión al planear este viaje sin mí. Ahora yo tomaba la mía. Pasé las siguientes horas en una especie de letargo, moviéndome por mi apartamento en piloto automático. Cancelé mis días de vacaciones en el trabajo, enviando un breve correo a mi jefe anunciando un cambio de planes. Desempaqué la maleta que había preparado con tanto esmero, cada objeto recordándome la emoción de aquella mañana. ¿Realmente habían pasado solo unas horas? Parecía una eternidad. Cuando cayó la noche, me encontré sentado en mi pequeño balcón, observando la ciudad. Las luces de Cartagena parpadeaban abajo, la vida seguía con normalidad para los demás mientras mi mundo se había vuelto del revés. Pensé en mi familia, que probablemente ya estaba instalándose en la casa de playa en la Costa de la Luz. ¿Se estaban acomodando, ya dejando atrás el drama de la mañana? O quizá había una sombra sobre sus vacaciones, mi ausencia siendo un elefante en la habitación. Una parte de mí, una parte más grande de lo que quería admitir, esperaba que fuera así. Esperaba que sintieran mi ausencia con intensidad. Que se lamentaran de sus acciones y pasaran la tarde tratando de arreglar las cosas. Pero otra parte, la que estaba cansada de esperar siempre algo mejor de ellos, sabía que era poco probable. Probablemente se lo pasarían en grande, con algunos momentos incómodos aquí y allá, pero al final disfrutarían de sus vacaciones familiares. Sin mí. Mientras bebía una cerveza y lidiaba con mi corazón herido, empecé a pensar en el futuro. Nunca había considerado una vida separada de mi familia. Incluso cuando me mudé y comencé mi carrera, siempre habían sido una gran parte de mi vida, de mis planes, de mi futuro. Ahora me enfrentaba a un porvenir en el que eso quizá ya no fuera así. Era aterrador. Pero, de una forma extraña, también resultaba estimulante. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí mismo en primer lugar. Decía basta a ser tratado como una ocurrencia secundaria. Estaba defendiendo mi propio valor, aunque mi familia no lo viera. Pensé en la semana que tenía por delante. Mientras mi familia construía castillos de arena y degustaba mariscos en la Costa de la Luz, ¿qué haría yo? De repente, las posibilidades se veían infinitas. Quizá me lanzaría en un viaje por mi cuenta, explorando lugares que siempre había querido conocer pero nunca había tenido tiempo. O tal vez me quedaría en Cartagena, redescubriendo mi ciudad natal desde una nueva perspectiva.
podría ofrecerme como voluntario en un refugio de animales local, algo que había postergado desde hacía tiempo. O inscribirme en esa clase de cocina que tanto me llamaba la atención en la universidad comunitaria de la zona. Por primera vez desde las hirientes palabras de Sara esa mañana, vislumbré una chispa de esperanza. Esto no era el final. Era un nuevo comienzo. Una oportunidad para redescubrir quién era fuera de mi rol de pacificador familiar. Una ocasión para construir una vida que me valorase por lo que soy, y no por lo bien que encajo en los planes de los demás. Al terminar mi cerveza y volver adentro, una calma se asentó en mí. Mañana sería difícil. Los días siguientes también. Pero era más fuerte de lo que me había dado crédito. Había dado el primer paso para defenderme, y estaba listo para ver a dónde me llevaría este nuevo camino. Esa noche me preparé para dormir, con la mente aún revoloteando entre pensamientos y planes. Al recostar mi cabeza en la almohada, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no me preocupaba hacer felices a los demás. Pensaba en lo que a mí me haría feliz. Y eso, decidí mientras me sumía en el sueño, era un muy buen comienzo. A la mañana siguiente, desperté con el suave resplandor del amanecer filtrándose por mis cortinas. Por un instante, olvidé todo lo ocurrido el día anterior. Me estiré, listo para saltar de la cama e ir a la playa con mi familia. Pero todo volvió de golpe, la revelación, las palabras cortantes de Sara, mi decisión de quedarme. Quedé inmóvil, mirando el techo, sintiendo el peso de la soledad. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. No había risas de sobrinos, ni el aroma del café de mamá, ni papá llamando a todos para que se dieran prisa. Solo, silencio. Después de lo que pareció horas, aunque probablemente fueron solo minutos, me levanté con dificultad. Fui a la cocina, haciendo de manera automática mi café. Mientras el aroma intenso llenaba el aire, me apoyé en la encimera y miré alrededor de mi pequeño apartamento. De repente, se sentía tremendamente vacío. Recogí mi móvil, que había quedado cargando durante la noche. Apenas lo encendí, comenzó a inundarse de notificaciones. Más llamadas perdidas, más mensajes. Desplacé la pantalla sin detenerme a leer. Mamá, papá, Sara, incluso mi cuñado Miguel. Todos querían saber dónde estaba, por qué no respondía, cuándo me uniría a ellos. Con un suspiro, dejé el móvil sin contestar. No estaba listo para enfrentarlos. En cambio, vertí mi café y salí al pequeño balcón. Las calles de Cartagena ya bullían con actividad matutina. Gente yendo a trabajar, corredores iniciando su trote, turistas entusiasmados por explorar la ciudad. Todos tenían un destino, algo que hacer. Menos yo. Mientras bebía mi café, una idea empezó a formarse. Quizá no tenía por qué quedarme en este lugar, rodeado de recordatorios de unas vacaciones que me estaban negando. Quizá lo que necesitaba era cambiar de ambiente, despejar mi mente y descubrir lo que realmente quería. La idea se hizo cada vez más atractiva. Para cuando terminé mi café, ya tenía mi decisión tomada. Me lancé a empacar ropa en una bolsa sin prestar demasiada atención a lo que metía. No importaba. Solo necesitaba salir, poner distancia entre yo y todo lo sucedido. Antes de irme, envié un breve correo a mi jefe explicando que necesitaba unos días personales. Luego, por impulso, envié otro mensaje al chat familiar: estoy bien. Tomándome un tiempo para mí. Por favor, no se preocupen. Apagué el móvil antes de ver alguna respuesta. A media mañana, me lancé a la carretera, tomando la autovía 7 en dirección oeste. No tenía un destino concreto, solo la idea vaga de conducir hasta alejarme de mis problemas. El paisaje familiar del este de España pasaba ante mis ojos: campos extensos, zonas de bosque denso, pequeños pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Mientras conducía, mi mente volvía a los acontecimientos del día anterior. El shock de darme cuenta de que me habían dejado fuera, el dolor de las palabras frías de Sara, esa mezcla extraña de miedo y adrenalina que sentía al decidir defenderme. Todo parecía tan inmediato y, al mismo tiempo, tan lejano, como un sueño vívido que se desvanecía en los bordes. Pensé en mi familia,
probablemente ya instalándose en su primer día completo en la casa de playa. Estarán descansando junto a la piscina, construyendo castillos de arena en la playa o decidiendo qué restaurante de mariscos elegir para cenar. ¿Hablarán de mí, preguntándose dónde estaba y por qué había reaccionado tan intensamente? ¿O ya se habrán olvidado, relegando mi ausencia al rincón de sus mentes para que no arruinara sus vacaciones? Las millas iban pasando, los pequeños pueblos daban paso a ciudades más grandes y volvían a perderse en paisajes rurales. Paré para almorzar en un pequeño restaurante en Yecla, picoteando huevos con patatas mientras escuchaba a medias a los lugareños comentar sobre el clima y la política local. Su complicidad me hacía doler el pecho de soledad. De vuelta en la carretera, me encontré en la autovía A7, rumbo sur. La vía se extendía ante mí, una cinta de asfalto que prometía escape, o al menos distancia. Conforme avanzaba la tarde, crucé la frontera hacia Andalucía. Nunca antes había viajado tan solo por esta zona. Era extraño cómo algo tan simple como cruzar una provincia podía sentirse tan trascendental. Cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de intensos tonos naranja y rosa, me di cuenta de que llevaba horas conduciendo sin prestar mucha atención al destino. Me encontraba cerca de Almería, y el cansancio empezaba a hacer mella. Era momento de buscar un sitio para pasar la noche. Salí en la siguiente salida y encontré un modesto motel al borde de la autovía. El letrero de «vacantes» parpadeaba débilmente en el crepúsculo. No era mucho, pero bastaría para la noche. Al registrarme, la recepcionista, con aspecto aburrido, apenas levantó la vista de su revista. En ese instante, su indiferencia me resultó extrañamente reconfortante. Aquí, no era Tomás, el hijo olvidado o el que había decepcionado a la familia. Solo era un viajero de paso. La habitación era pequeña y algo empolvada, con un papel pintado floral desvaído y un televisor que parecía tener al menos una década de antigüedad. Pero estaba limpia, y la cama parecía lo suficientemente cómoda. Dejé mi bolsa en el suelo y me dejé caer al borde de la cama, abrumado por lo ocurrido en los últimos días. Allí estaba yo, en una ciudad extraña, en una habitación de motel desconocida, habiendo huido de mi familia como un adolescente tras una pelea. ¿Era realmente lo correcto? ¿Debí quedarme y tratar de arreglar las cosas? ¿Estaba exagerando ante lo que quizás solo habían sido una serie de errores descuidados? Saqué mi móvil, tentado de encenderlo y revisar los mensajes. Tal vez se habrían dado cuenta del daño causado. Quizá encontraría disculpas sinceras, suplicándome que volviera, prometiendo que las cosas cambiarían. Pero aunque lo pensaba, sabía que no era cierto. Podrían estar preocupados, sentirse culpables, pero nunca lo comprenderían de verdad. No era la primera vez. ¿Por qué esta vez sería diferente? Con un suspiro, guardé el móvil sin encenderlo. En su lugar, me levanté y me acerqué a la ventana, apartando las pesadas cortinas para observar el estacionamiento. Varios coches estaban dispersos, y sus dueños probablemente se hallaban en habitaciones similares a la mía. ¿Habrían ellos también huido de algo? ¿O buscaban algo distinto? Mientras veía cómo la última luz se desvanecía en el cielo, una extraña sensación de paz se apoderó de mí. Sí, estaba solo. Sí, estaba herido. Pero por primera vez en mucho tiempo, tal vez, solo tal vez, estaba tomando una decisión exclusivamente para mí. No para mantener la paz, ni para hacer feliz a alguien más, sino porque era lo que necesitaba. Me alejé de la ventana y empecé a prepararme para dormir. Mientras realizaba mi rutina nocturna cepillándome los dientes, lavándome la cara, me vi reflejado en el espejo del baño. Parecía cansado, con ese agotamiento profundo que proviene de tormentas emocionales más que de esfuerzos físicos. Pero también se notaba algo más, un brillo en mis ojos que hacía tiempo no veía, determinación, quizá esperanza. Esa noche, al acostarme y mirar el techo desconocido, escuchaba los sonidos apagados de la carretera a lo lejos. Mañana, decidí, seguiría conduciendo. Quizá me dirigiría a Málaga o Granada. Siempre había querido visitar esas ciudades históricas. O tal vez giraría hacia el interior, explorando las montañas del oeste de Andalucía. Las posibilidades se extendían ante mí, tan aterradoras como emocionantes.
Mientras me dormía, mis últimos pensamientos no eran de mi familia ni de la vacación que me perdía, sino del camino abierto ante mí y de la persona en la que podría convertirme en este viaje inesperado. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí una chispa de entusiasmo por lo que el futuro podría traer. A la mañana siguiente me desperté temprano, despertado por un entorno desconocido y por finchis de luz filtrándose por las rendijas de las cortinas. Durante un instante, me sentí desorientado, con los recuerdos de los últimos días arrasándome en oleadas. Pero al escuchar el mundo despertar afuera, experimenté un renovado sentido de propósito. Me levanté, me duché rápidamente en el pequeño baño y empaqué lo poco que tenía. Al hacer el checkout, la recepcionista, una diferente a la de anoche, me regaló una sonrisa cálida y me deseó buen viaje. Era un gesto pequeño, pero me reconfortó más de lo que esperaba. Un recordatorio de que aún había bondad en el mundo, incluso entre desconocidos. De vuelta en la carretera, seguí avanzando hacia el sur por la autovía 7. El sol matutino brillaba y el cielo se mostraba de un azul infinito. Con cada kilómetro, el nudo de ansiedad en mi pecho se deshacía un poco más. Cuanto más me alejaba de casa, de la familia que tanto me había herido, más sentía que podía respirar de nuevo. Pensé en volver a encender mi móvil, en ponerme al día en el trabajo, o incluso en leer los mensajes de mi familia. Pero algo me detenía. Aún no estaba listo para enfrentar sus explicaciones o excusas. Por ahora, necesitaba esta soledad, este momento para escuchar mis propios pensamientos sin que las voces de ellos interfirieran. Mientras avanzaban los kilómetros, no pensaba en lo que dejaba atrás, sino en lo que podría encontrar más adelante. Este viaje improvisado era como una hoja en blanco, una oportunidad para redescubrirme fuera de los roles que siempre había desempeñado en mi familia. ¿Quién era yo cuando no era el pacificador, el comprensivo, el que siempre anteponía las necesidades de los demás? No tenía respuestas aún, pero por primera vez en mucho tiempo, me emocionaba descubrirlo. La carretera se extendía, llena de posibilidades, y yo estaba listo para ver a dónde me llevaría. Mientras recorría la autovía, las señales verdes anunciando ciudades distantes pasaban rápidamente: Almería, Yecla, Murcia. Cada hito era un paso más lejos del dolor y la confusión que había dejado en Cartagena. Justo cuando estaba a punto de decidir si seguir hasta Granada o detenerme, mi móvil volvió a cobrar vida. Lo había dejado conectado al cargador del coche, pero en silencio, sin estar preparado para enfrentar la avalancha de mensajes que sabía vendrían. Pero ahora sonaba, el timbre resonando en el silencio del vehículo. Miré la pantalla. Mamá. Mi corazón se aceleró, mezclando ansiedad con un rastro persistente de ira. Tuve ganas de ignorarla, de dejar que fuera al buzón de voz como tantas veces. Pero algo instinto, o quizá años de ser el responsable, me impulsó a contestar. Hola. Mi voz sonó extraña, áspera por el desuso de tantas horas. ¿Tomás? Oh, gracias a Dios. La voz de mamá estaba cargada de lágrimas. Hemos estado intentando comunicarnos contigo desde hace horas. Te dije que necesitaba tiempo, empecé, pero ella me interrumpió. Es tu padre, Tomás. Ha sufrido un infarto. El mundo pareció girar. Sentí que mis manos se volvían entumecidas, y mi agarre en el volante se aflojó. Con dificultad, llevé el coche al arcén mientras mi mente daba vueltas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Está? No pude terminar la frase. Está con vida, dijo mamá rápido, adivinando mi pánico. Pero es grave. Estamos en el hospital de Roquetas. Los médicos dicen que las próximas 24 horas son críticas. Me quedé allí, con el coche encendido en el costado de la autovía, mientras mamá me contaba los detalles. Papá se había desplomado en la playa esa mañana. Sara llamó al 112 mientras mamá realizaba maniobras de reanimación. Ahora estaba estable, pero en cuidados intensivos. Mientras escuchaba, un frío nudo de culpa se formaba en mi estómago. Si hubiera estado allí, ¿habría podido hacer algo? ¿Habría evitado que sucediera? Las preguntas sin respuesta daban vueltas en mi mente, dejándome aturdido. Tomás, ¿estás ahí? La voz de mamá me devolvió a la realidad. Sí, estoy aquí, respondí, mi voz sonando distante para mis propios oídos.
Voy en camino. Llegaré lo antes posible. Colgué y me quedé un momento, tratando de procesar lo ocurrido. La paz de mi viaje en solitario se había esfumado. La realidad había regresado, más dura e implacable de lo que jamás imaginé. Con las manos temblorosas, abrí el GPS y tracé la ruta hacia Roquetas. Era un largo trayecto, más de 5 horas desde donde me encontraba. Pero no había opción de quedarme. No importaban los planes vacacionales, ni las palabras hirientes de hace unos días. Ahora, papá estaba en el hospital y mi familia me necesitaba. Volví a incorporarme en la carretera, mi mente acelerada tanto como el coche. Mientras las millas se acumulaban, revivía los acontecimientos de los últimos días, la emoción del viaje planeado, el shock de descubrir que me habían dejado fuera, el dolor de las palabras frías de Sara. Todo parecía insignificante ante esta nueva crisis. Sin embargo, junto a la preocupación y la culpa surgía otra emoción, una que me incomodaba admitir. Una pequeña parte de mí, una parte de la que no me enorgullecía, sentía una extraña satisfacción. Me necesitaban ahora. No podían ignorarme o dejarme de lado cuando papá estaba en el hospital y yo corría a su lado. Rechacé ese pensamiento, asqueado conmigo mismo. Esto no era sobre mí. Se trataba de papá, de estar allí para mi familia en un momento crítico. Todo lo demás debía quedar a un lado. Mientras conducía, recordé momentos junto a papá, cuando me enseñó a montar en bicicleta en la callejuela de nuestro antiguo barrio, animándome en mis partidos de fútbol en la secundaria, la sonrisa orgullosa de su rostro cuando me gradué. No era un padre perfecto, nadie lo es, pero siempre estuvo ahí, una presencia constante que yo daba por sentado. Las millas pasaban, cada una más lenta que la anterior. Paré solo cuando fue estrictamente necesario, para repostar o tomar un breve descanso. No podía permitir perder ni un instante, de no estar allí. Ni siquiera pude terminar la frase. La noche cayó cuando crucé de nuevo a Murcia. La oscuridad se cernía sobre el coche, rota solo por mis faros y el ocasional vehículo. Me sentía completamente solo, a pesar del tráfico constante. El peso de lo que me esperaba al final de este viaje se apoderaba de mi pecho. Ya pasada la medianoche, llegué finalmente a las afueras de Roquetas. Las calles estaban desiertas, las tiendas y restaurantes turísticos oscuros y cerrados. Era surrealista estar allí, en esas circunstancias, cuando solo unos días atrás esperaba con ansias unas vacaciones familiares despreocupadas. Seguí las indicaciones del GPS hasta el hospital, un edificio moderno apartado de la vía principal. El aparcamiento estaba medio vacío a esa hora. Encontré un sitio cerca de la entrada de urgencias y me senté en el coche, intentando ordenar mis pensamientos y prepararme para lo que pudiera encontrar en el interior. Respiré hondo, bajé del coche y entré al hospital. Las luces fluorescentes resultaban duras tras tantas horas en la oscuridad, obligándome a entrecerrar los ojos. En recepción, una enfermera de aspecto cansado me indicó el camino hacia la UCI. Mientras subía en el ascensor, con el corazón golpeando en mi pecho, traté de imaginar qué diría a mi familia. ¿Cómo explicaría mi ausencia, mi silencio? ¿Me comprenderían o verían en ello otro ejemplo de que siempre les fallaba? Al salir del ascensor, me encontré en la sala de espera de cuidados intensivos. Y allí estaban, mamá, encorvada en una silla incómoda, con el rostro pálido y marcado, Sara, paseándose de un lado a otro, con el cabello despeinado y ojeras, y Miguel, sentado junto a sus hijos, quienes dormían en un pequeño sofá. Por un instante, nadie me notó. Me quedé allí, como un extraño observando aquella escena de preocupación y solidaridad familiar. Entonces, mamá me miró, sus ojos se agrandaron al verme. Tomás, dijo, casi en un susurro. Pero fue suficiente para que Sara dejara de pasear y se volviera hacia mí. Hubo un silencio cargado de todo lo no dicho entre nosotros. Luego, mamá se levantó de golpe y corrió hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, me envolvió en un abrazo, temblorosa y sollozando en silencio. «Estás aquí», repetía sin cesar. «Estás aquí». Sobre su hombro, crucé la mirada con Sara. Vi alivio, pero también algo más, culpa, vergüenza. Antes de que pudiera entenderlo, ella apartó la mirada, enfocándose en las puertas que conducían a las habitaciones de la UCI.
Cuando mamá finalmente me soltó, secándose las lágrimas, la realidad volvió a impactarme. ¿Cómo está?, pregunté, temeroso de la respuesta pero necesitando saberlo. Mamá tomó aire con dificultad. Está estable, dijo. Dicen que va tan bien como se puede esperar, pero, se quedó en silencio, y pude ver el miedo en sus ojos, la inquietud de que, estable, quizá no fuera suficiente. Asentí, sin confiar en mi voz. La culpa que me había atormentado durante el largo viaje se intensificó. Debería haber estado allí. Debería haber estado a su lado cuando sucedió. Como si leyera mis pensamientos, Sara intervino en voz baja. No es tu culpa, Tomás. No lo podías prever. La miré, sorprendido por la ternura en su voz. Aquella hermana, tan distante días atrás, se mostraba ahora vulnerable. Lo siento, dije, sabiendo que esas palabras eran insuficientes pero necesarias. Debí haber contestado, debí haber estado. No, interrumpió mamá, tomando mi mano. Somos nosotros los que debemos disculparnos. Nunca debimos hacerte sentir excluido. Fue irreflexivo y cruel. Sara asintió, acercándose. Fui horrible contigo. Lo que dije, no lo quise. Fui tonta y egoísta. Sentí un nudo en la garganta. Eso era lo que había deseado, ¿no? Una disculpa, el reconocimiento del daño causado. Pero, estando en esa sala de espera, con papá luchando por su vida más allá de esas puertas, parecía tan insignificante. No importa ya, dije, con la convicción de quien entiende que lo esencial era papá. Solo importa él. Tenemos que estar aquí para él y para nosotros. Sara asintió, las lágrimas inundando sus ojos. Sin mediar palabra, se acercó y me abrazó. Fue torpe al principio, nunca habíamos sido de muestras afectuosas, pero pronto sentí cómo se aflojaban las tensiones y sus sollozos se sincronizaban con los míos. En ese instante, mamá se unió al abrazo, rodeándonos a ambos. Por un momento, estuvimos unidos, dejando a un lado viejas heridas y malentendidos, frente a la cruda realidad. Cuando por fin nos separamos, me sentí agotado, pero de algún modo más ligero. La rabia y el dolor que me habían impulsado a huir y emprender aquel viaje solitario se habían disipado, dando paso a una renovada conexión con mi familia, un recordatorio de por qué, a pesar de todo, ellos seguían siendo lo más importante en mi vida. Apareció entonces un doctor, con su portapapeles, dispuesto a actualizar el estado de papá. Mientras nos reuníamos para escuchar, sentí la mano de mamá apretando la mía, y a mi lado, Sara recostada, apoyando su hombro en mí. Cualquiera que fuera la noticia, los desafíos que se avecinaban, los enfrentaríamos juntos. El camino que me había llevado hasta aquí había sido solitario, pero ya no lo estaba. Y aunque el temor por papá y el futuro fuera grande, agradecía estar con mi familia. El doctor empezó a hablar, palabras de buenas y malas noticias, una esperanza con cautela. Pero a través de todo, permanecimos unidos. Una familia rota y imperfecta, pero sanando. Y en ese instante supe que, pase lo que pase, lo superaríamos juntos. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de pasillos de hospital, conversaciones en voz baja con médicos y siestas inquietas en sillas de espera incómodas. La condición de papá mejoraba poco a poco, cada pequeño avance se celebraba con alivio y optimismo. Poco a poco volví a mi rol habitual de organizador familiar, el que se aseguraba de que todos comieran, coordinaba con los médicos y se ocupaba del papeleo. Era más sencillo que enfrentar la avalancha de emociones que amenazaban con desbordarme si me dejaba sentir. Al tercer día tras el infarto, me encontraba solo en la cafetería del hospital, removiendo distraídamente un café tibio, cuando Sara se sentó frente a mí. Lucía tan agotada como yo, con el cabello recogido en una coleta desordenada y ojeras marcadas. «Hola», dijo con voz áspera. Mamá al fin accedió a regresar a la casa de alquiler y descansar. Miguel está con los niños, y las enfermeras prometieron avisar si hay algún cambio. Asentí, tomando un sorbo amargo de café. Eso es bueno. Necesitaba descanso. Permanecimos en silencio unos instantes, mientras el bullicio de la cafetería se mezclaba en el ambiente. Era la primera vez que estábamos a solas desde mi llegada al hospital. Tomás, comenzó Sara,
vacilando, te debo una disculpa. De verdad, no solo lo rápido que dije eso en la sala de espera. La miré y vi en sus ojos una vulnerabilidad poco habitual. Lo que dije en Cartagena, sobre ser la verdadera familia, fue cruel e insensato. No lo quise, de verdad. ¿Solo qué? Insistí, sorprendido por mi calma. La ira que me había impulsado a huir parecía lejana. Sara suspiró. Simplemente estaba celosa, supongo. Aunque suene absurdo, siempre has sido a quien mamá y papá dependen. Eres el responsable, el que siempre tiene todo bajo control. Y a veces, siento que se sienten más orgullosos de ti que de mí y mi familia. La miré incrédulo. ¿En serio? Sara, ellos te adoran. Eres la exitosa, con la familia perfecta y la casa grande. Yo soy, yo. Ella se rió, de un modo breve y sin humor. ¿Ves? Es justamente eso lo que quiero decir. No te das cuenta de lo increíble que eres. Siempre estás ahí para los demás, poniendo sus necesidades antes que las tuyas. Supongo que quería demostrar que yo también podía ser así. Y al intentarlo, te herí. Lo siento, Tomás. Sentí un nudo en la garganta. Todos esos años sintiéndome el extraño, pensando que mi familia me veía como una ocurrencia secundaria, y ahora Sara confesaba sus celos. Era casi demasiado para asimilar. Yo nunca supe que te sentías así, dije finalmente. Siempre pensé que lo tenías todo resuelto. Sara negó con la cabeza, esbozando una sonrisa melancólica. Nadie lo tiene todo resuelto, hermanito. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, aunque a veces no sea suficiente. Volvimos a quedarnos en silencio, pero ya sin la tensión de antes. Yo también lo siento, añadí tras un rato. Por haberme ido, por no contestar. Debí haber estado. No tienes de qué disculparte. Nosotros te herimos y necesitabas tu espacio. Eso está bien. Lo importante es que ahora estás aquí, dijo ella con firmeza. Asentí, sintiendo como si un peso se aligerara en mis hombros. No era la solución mágica a todos nuestros problemas, pero sí un comienzo, una base sobre la que reconstruir. Mientras regresábamos a la habitación de papá, pensé en las vueltas que nos habían llevado hasta este punto. Las heridas, los malentendidos, los resentimientos no expresados, todo había contribuido a definir nuestra relación. Pero también lo habían hecho el amor, la historia compartida y el lazo inquebrantable de la familia. En los días que siguieron, mientras papá recuperaba fuerzas y comenzaba a hablar durante periodos cortos, él también compartió sus revelaciones. Siempre me preocupé por ti, Tomás, dijo con voz aún débil pero ojos claros. Siempre estabas tan ocupado cuidando a los demás que me preguntaba si alguna vez te tomabas tiempo para ti. Cuando no apareciste en las vacaciones, en parte me sentí aliviado. Pensé que quizás finalmente harías algo solo para ti. Sus palabras me golpearon, haciéndome ver cuánto me había perdido a mí mismo tratando de ser lo que creía que mi familia necesitaba. En mi afán por ser el hijo y hermano perfecto, había olvidado quién era en realidad. Era difícil de asimilar, y hubo momentos en que me sentí abrumado por todo. Pero también hubo un alivio, como si se levantaran de mis hombros cargas que ni siquiera sabía que llevaba. Una tarde, cerca de una semana después del infarto, me encontré en el balcón de la casa de playa en la que finalmente nos habíamos instalado. El sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo con intensos tonos naranja y rosa. El romper de las olas era reconfortante, un ritmo constante que parecía acompañar el latir de mi corazón. Oí la puerta corrediza abrirse detrás de mí y vi a Sara salir al balcón. Me ofreció una cerveza y se apoyó en la barandilla a mi lado. ¿Unas ideas?, preguntó, tomando un sorbo de su bebida. Me reí. No creo que valgan tanto. Solo, pensando en todo, supongo. Ha sido una semana de locos. Sara asintió. Así es. Pero, ¿sabes qué? Creo que necesitábamos esto. No el infarto de papá, claro, sino, esto. La oportunidad de hablar de verdad, de aclarar las cosas. Lo medité un momento y asentí.
Sí, tienes razón. Es como si hubiéramos estado interpretando papeles durante tanto tiempo que olvidamos ser nosotros mismos. Exacto. Y ahora, no sé, parece que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. De construir algo mejor. Mientras observábamos cómo la última luz desaparecía en el horizonte, sentí una paz interior. El dolor y la ira que me impulsaron a huir hacía tan solo una semana parecían ahora lejanos, sustituidos por una nueva comprensión y aprecio por mi familia. No éramos perfectos. Seguirían habiendo desacuerdos y momentos de herida. Pero ahora teníamos una base de sinceridad sobre la que apoyarnos. Habíamos mostrado nuestras vulnerabilidades, reconocido nuestras fallas y optado por avanzar juntos. Sabía que el camino no sería fácil. Papá aún tenía un largo proceso de recuperación, y todos tendríamos que trabajar para mejorar nuestras relaciones. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado sobre el futuro familiar. Mientras Sara y yo brindábamos en silencio, comprendí algo: el viaje que emprendí al huir de Cartagena no terminó cuando regresé. De alguna manera, apenas comenzaba. Ahora, en lugar de huir de mi familia, estaba listo para caminar a su lado. Y eso marcaba la diferencia. A la mañana siguiente, mientras todos nos reuníamos para el desayuno, se respiraba una ligereza que antes no existía. Papá seguía en el hospital, pero mejoraba cada día, y todos estábamos cautelosamente optimistas respecto a su recuperación. Al mirar la mesa, con mamá preparando panqueques, Sara intentando que sus hijos comieran fruta y Miguel intentando servirse un segundo poco de bacon, sentí un torrente de amor que casi me dejaba sin aliento. Éramos imperfectos y complicados, llenos de defectos y contradicciones. Pero también éramos resilientes, capaces de crecer y cambiar. Habíamos enfrentado una crisis juntos y salimos fortalecidos. Sabía que aún enfrentaríamos desafíos. Los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana, y tendríamos que esforzarnos por mantener esta nueva forma abierta de relacionarnos. Habrá desacuerdos, malentendidos, momentos en que recaeríamos en viejos patrones. Pero también sabía que ahora teníamos una base sólida. Nos habíamos visto en lo peor y en lo mejor, habíamos enfrentado la adversidad juntos y aprendido a escuchar, a ver más allá de nuestras propias perspectivas. Esa mañana, mientras regresaba a mi apartamento en Cartagena, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, me entristecía dejar atrás el cálido vínculo familiar que habíamos reconstruido. Por otro, estaba emocionado por volver a mi vida con una nueva perspectiva, conociéndome a mí mismo de una manera más auténtica. Sara me encontró en mi habitación, doblando la última prenda en mi maleta. «¿Así que te vas de verdad?», dijo apoyada en el marco de la puerta. Asentí. «Sí, es hora. Pero volveré pronto, quizá para el Día de Acción de Gracias». Ella sonrió. «Más te vale. Los niños jamás te perdonarían si el tío Tomás se perdiera el pastel de calabaza». Reímos juntos y luego hubo un silencio cómodo. Finalmente, Sara volvió a hablar con voz suave. «¿Sabes, Tomás? He estado pensando en lo que hiciste. Huí cuando nos lastimaron. Fue valiente». La miré, sorprendido. ¿Valiente? A mí me pareció más cobarde, la verdad. Ella negó con la cabeza. «No, fue valiente. Te pusiste a ti mismo por encima de todo. Nos demostraste que no podíamos dar por sentado que siempre estarías ahí. Y al hacerlo, nos diste a todos la oportunidad de crecer, de ser mejores». Sus palabras me golpearon, haciéndome ver mis acciones con otros ojos. Me había sentido culpable por irme, por no estar presente cuando papá tuvo su infarto. Pero tal vez Sara tenía razón. Quizá había sido necesario, a su manera. Mientras conducía de regreso a Cartagena ese mismo día, reflexioné sobre el camino que me esperaba. La ruta era familiar, había recorrido ese trayecto incontables veces, pero el viaje emocional, el camino a seguir con mi familia y conmigo mismo, era inexplorado. Sabía que habría desafíos. Los viejos hábitos son difíciles de romper y tendríamos que esforzarnos para mantener la honestidad y el entendimiento que habíamos descubierto. Habrá desacuerdos y momentos en que nos caerá la rutina. Pero también sabía que ahora teníamos una base firme. Nos habíamos visto en lo peor y en lo mejor.
Habíamos aprendido a escuchar, a comprender, a amar a pesar de todo. Al llegar a Cartagena, sentí que regresaba a casa, no solo en el sentido físico, sino también a una versión de mí mismo más auténtica y consciente. Los días siguientes se transformaron. Mi trabajo, que antes consumía todo mi tiempo, se convirtió en solo una parte de un panorama mucho más amplio. Las amistades que había descuidado en mi afán por estar siempre al servicio de mi familia ahora cobraban mayor importancia. Me prometí a mí mismo cuidar de mis relaciones, familiares, amistosas, y la que tenía conmigo mismo. Decidí hablar cuando algo no estuviera bien, en lugar de seguir callando para mantener la paz. Y, sobre todo, dedicar tiempo a lo que me hacía feliz. Poco a poco fui cumpliendo esa promesa. Llamaba a mis padres con más frecuencia, pero nuestras conversaciones eran diferentes, más honestas y equitativas. Hice planes con Sara para visitarla junto a los niños, esperando ser el tío Tomás sin el peso de viejas tensiones. Empecé a explorar nuevos intereses. Me uní a un club de senderismo local, dedicando los fines de semana a descubrir los hermosos caminos de los alrededores de Cartagena. Me inscribí en una clase de cocina para aprender platos saludables en honor a la nueva dieta de papá y sabrosos. Y volví a escribir, primero para mí en un diario, y luego, a medida que pasaba el tiempo, creando relatos inspirados en la compleja dinámica familiar que había vivido. Una tarde, unos 6 meses después de aquel fatídico viaje familiar, recibí un mensaje grupal de mamá. Reunión familiar este fin de semana. Papá y yo tenemos un anuncio. Al ver las respuestas, el entusiasmo de Sara, el típico pulgares hacia arriba de Miguel y el con ganas de veros a todos de papá, sentí una calidez inundar mi pecho. Esta era mi familia. Imperfecta, complicada, a veces frustrante, pero siempre digna de lucha. Respondí, estaré allí. Los quiero. Mientras pulsaba enviar, comprendí algo: el viaje que habíamos comenzado ese verano no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Seguíamos aprendiendo, creciendo, y descubriendo cómo ser la mejor versión de nosotros mismos y de la familia que siempre habíamos soñado. Y mientras observaba el atardecer desde mi ventana, sentí un renovado entusiasmo por lo que el futuro podría deparar. Lo que viniera, alegrías o penas, triunfos o desafíos, lo enfrentaríamos juntos. Y eso lo era todo.